Hegel sobre el mundo y la historia universal. Profesor Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación. El tiempo es suyo. Bien, en primer lugar quisiera agradecer al profesor Manuel Prada Rodríguez por invitarme a este bello encuentro. Em, Me asombra ver la cantidad de colegas trabajando en torno a Hegel. Eso es un bonito signo de los tiempos. Em, y bueno, desde la distancia les mando un saludo. Tengo un texto que quisiera compartir con ustedes, si me permiten, para de esta forma poder aplacar mi acento y, y así dar paso, dar la posibilidad de que cada uno pueda también escucharse al leer. Bien, como ven ahí, el título es Antinomia y Concepto, Kant y Hegel sobre el mundo y la historia universal. Em, la Semana Internacional de Pensamiento Filosófico, organizada por la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, nos invitó a pensar qué formas pueden adquirir las investigaciones contemporáneas sobre la filosofía de Hegel. Al respecto, quisiera proponer la siguiente hipótesis de trabajo. Lo contemporáneo, pensado al inicio como el presente, se muestra bajo el estatuto verbal de lo presentado. La remisión de lo que ha sido presentado en la presentación tiene como objeto primero a lo legado. Lo contemporáneo, concebido ahora como el tiempo compartido, se parte en sí mismo como el regreso progresivo hacia las condiciones pretéritas de la condición presente. De ahí que una investigación contemporánea deba asumir esa carga pretérita del tiempo presente como contenido inicial de la relación entre legado y presente de una tradición filosófica. Pues bien, asumida la premisa de los hegelianismos como múltiplo de una tradición filosófica, es posible detectar allí tres momentos de dicha relación. Ellos son: uno, el legado testamentario; dos, la elección histórica; y tres, la transmisión intergeneracional entre legado testamentario y elección histórica. Atreverse a pensar el legado testamentario de Hegel en particular trae consigo a su vez la reflexión sobre sus propias elecciones históricas. Con ello surge el asunto principal por el que preguntamos, a saber, ¿qué formas metódicas de la relación entre idea del mundo e idea de la historia universal hemos legado de la querella entre el programa trascendental de Kant y la filosofía especulativa de Hegel? La exposición buscará responder a esta pregunta en cuatro momentos. El primero de ellos se encargará de mostrar la resolución paradigmática de la antinomia de la razón pura, tematizada en la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura. La segunda sección, en cambio, exhibirá la refutación especulativa de la cosmología trascendental, desarrollada con precisión en la doctrina del ser de la ciencia de la lógica. La tercera parte presentará el concepto kantiano de historia universal, formalizado como enunciado en idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Finalmente, la cuarta sección pondrá de manifiesto la refutación especulativa de la visión cosmopolita desplegada en el derecho estatal exterior de los lineamientos fundamentales de la filosofía del derecho. Por esta vía se dejará ver el problema de la superación del antagonismo en cuanto tal como lo compartido entre ambas perspectivas. La detección de las diferencias específicas entre las formas metódicas y los proyectos políticos derivados será así el objetivo específico por cumplir. Puestas las cosas de este modo, vamos de camino recorrido por los diversos momentos de la presentación. Resolución paradigmática de la antinomia de la razón pura.
Todo depende aquí de exponer el modo de resolución de la antinomia basado en la tematización del programa de investigación del idealismo trascendental de Kant. Para ello será explicitada la relación entre método escéptico y programa del idealismo trascendental como el núcleo terminológico desde el cual cobra sentido paradigmático la disolución kantiana de la cosmología acrítica. En este sentido, es posible pensar dos facetas de la exposición crítica de la cosmología racional. Tales facetas se concentran, por un lado, en el estatuto objetivo de los conflictos cosmológicos y, por otro lado, en la necesidad de resolver tales conflictos mediante una nueva delimitación de las leyes subjetivas de la razón. Por mor del tiempo, abordaremos acá solo esta segunda faceta, estipulada como antítesis subjetiva. Semejante antítesis consiste en el modo escéptico de formalizar las preguntas cosmológicas cuyo destino es ejercer la función del verdadero catártico contra la pedantería y el delirio de la razón. En torno a este asunto, la crítica como catártico encuentra sus raíces en la carta Mendelssohn del 8 de abril de 1766. Allí señala Kant, pues la simpleza de un entendimiento sano, pero no instruido, solo requiere un órgano para adquirir comprensión. Pero la comprensión aparente de una cabeza corrompida requiere, en primer lugar, de un catártico. Hasta ahí Kant. En el marco de las antinomias, esta apariencia de comprensión se produce cuando los conceptos del entendimiento son empleados para pensar más allá de la experiencia. La inadecuación en juego refiere ante todo a la diferencia constitutiva entre idea y categoría. De hecho, los ejemplos del texto kantiano se basan justamente en esta diferencia basal. La idea cosmológica es así, o bien demasiado grande o bien demasiado pequeña para la serie empírica de las causas. Tal y como un mundo sin comienzo es una idea inabordable para el entendimiento, un mundo con comienzo siempre será más pequeño que la serie completa de sus causas. En este punto, el autor de la Crítica de la Razón Pura confiesa que su modo de argumentación depende en principio de dos premisas relacionadas entre sí. Por un lado, la experiencia debe ser la única prenda de garantía de la realidad y, por otro lado, solo ella, la experiencia, constituye la verdad de los conceptos del entendimiento. Tal confesión es expresada del siguiente modo. La experiencia posible es lo único que puede darles realidad a nuestros conceptos. De ahí que, sin el contenido de la experiencia, el concepto del entendimiento degrade a una mera idea, sin verdad. Por ello, solo la categoría, en tanto concepto puro del entendimiento cumplido en la experiencia, es la única fuente intelectual capaz de verdad. La categoría en cuanto tal, también definida como el concepto empírico posible, es consiguientemente la norma suprema de toda idea trascendental. Más allá de la génesis necesaria de la antinomia, lo fundamental es en este enclave la exposición doctrinal del idealismo trascendental como paradigma de su resolución. La estrategia general de definición consiste en mostrar las distancias constitutivas con el llamado realismo trascendental. Dicho en breve, esta forma de realismo corresponde al modo de pensar que considera las representaciones como cosas en sí mismas. En tal sentido, el idealismo trascendental presenta la sutileza de fundar la facultad de representación como la determinación más general de los elementos de la razón. Como dice la crítica, el género es representación en general. Por una parte, la representación en tanto conocimiento, vale decir,
como unidad de intuición y concepto puro del entendimiento, es aquel campo más allá del cual ya no hay ningún fenómeno con existencia fundada en sí. Por otra parte, la representación, en tanto idea, constituye el conjunto de silogismos que sobrepasa la experiencia y es por lo tanto un ente de razón. No sin cierta pregnancia, la ilusión trascendental de la antinomia de la razón pura radica en presuponer como dada la totalidad de la serie de síntesis fenoménicas. De manera consecuente, el programa de investigación que faculta la salida crítica de la antinomia lleva por nombre idealismo trascendental o formal. A partir de él, es posible apuntar dos conclusiones, a saber, uno, la totalidad de la serie de síntesis fenoménicas nunca puede ser dada en la experiencia. Y dos, todo objeto de la experiencia ya no es más que fenómeno, constituido de modo necesario al interior de nuestro ánimo. De esta suerte, la discusión sobre el cosmos ha sido felizmente reconducida a ese núcleo terminológico denominado subjetividad, fuente originaria desde la cual surge la forma a priori de la objetividad de la experiencia. Con otras palabras, hemos dicho que las cuatro antinomias se dejan abreviar en dos clases sobre la base de la diferencia específica entre fenómeno y cosa en sí. En el caso de las antinomias matemáticas, se exige del fenómeno que contenga lo incondicionado sin más, mientras que en el caso de las antinomias dinámicas se impone a la cosa en sí la integración de atributos fenoménicos. En último término, todo depende de esta diferencia crítica, anunciada desde el primer conflicto cosmológico entre mundo fenoménico y mundo inteligible. A tal efecto, es posible anunciar el problema de la relación entre el aspecto fenoménico y el aspecto trascendental del objeto en cuanto tal. El primero, el aspecto fenoménico, queda íntegramente constituido en la experiencia posible, mientras que el segundo, el aspecto trascendental, refiere siempre a un fin situado más allá de la experiencia. Este último aspecto, pensado como sujeto trascendental, alude de modo explícito a la región situada más allá del conocimiento. Sin embargo, esta misma dimensión, concebida ahora como objeto trascendental, apunta ante todo a la denominada causa meramente inteligible de los fenómenos. Dicho de otra manera, el objeto trascendental no es reducible únicamente a la función propedéutica de la filosofía práctica. Todo depende de la doble misión que este objeto cumple también para la filosofía teórica. Se abre así una segunda variante, la del basamento regulativo del reino fenoménico, considerado como el canon trascendental de las investigaciones de la naturaleza. Hemos señalado también que no hay ninguna idea del mundo que pueda ser consumada en la experiencia. Los conceptos del entendimiento, en tanto categorías, deben ser usados siempre en el orden de lo condicionado. Su empleo indebido en el reino incondicionado genera infatigablemente la dimensión dialéctica antinómica de la razón pura. La ilusión cosmológica radica justamente en la tendencia a hipostasiar las ideas como enunciados con carácter de verdad sobre el mundo. En suma, el legado kantiano se deja ver desde el pensamiento de una experiencia posible en su plenitud absoluta. Sí, digo, el legado kantiano se deja ver desde este pensamiento de una experiencia posible como totalidad o plenitud absoluta, pasando por la forma del silogismo como totalidad de relaciones, hasta llegar al objeto trascendental como causa inteligible de los fenómenos. Mediante esta senda encontramos tres legados testamentarios principales para el surgimiento de los idealismos postkantianos, entre ellos el de Hegel.
Sobre esta base, avancemos hacia la recepción hegeliana de esa forma metódica llamada antinomia. Refutación especulativa de la cosmología trascendental. La primera reelaboración lógica de la antinomia de la razón pura se encuentra específicamente en la segunda sección, magnitud o cantidad, del libro primero, La doctrina del ser de la ciencia de la lógica. En la nota número 2 de la cantidad pura aparece con toda claridad el acento específico de la interpretación especulativa. El texto hegeliano se detiene allí a pensar los temas centrales de la segunda antinomia, esto es, divisibilidad e indivisibilidad de la materia. Sin embargo, para el interés directo de la exposición, bastará aquí poner de relieve el sentido general del debate en cuestión. Como toda refutación hegeliana, la de la antinomia kantiana también parte mostrando un lado progresivo y otro regresivo. El lado progresivo consiste en el reconocimiento de Hegel del ejercicio de fundamentación de Kant, centrado en torno al estatuto infinito del contenido del pensar. El lado regresivo, en cambio, yace en la utilización para el tratamiento del contenido infinito de categorías meramente finitas, no sin agudeza. Hegel vio en Kant la presuposición de tales categorías finitas como las, supuestamente, únicas formas del pensar que producirían conocimiento de objeto. La exhibición especulativa debía por ello optimar la calidad de la imagen arrojada por la filosofía crítica sobre el método de la antinomia, en aras de liberar lo que allí es el punto principal sin más. Dicho punto se resume del siguiente modo. Para Hegel, todo concepto, en tanto unidad de momentos contrapuestos, es siempre antinómico. La antinomia es expresamente aquella forma metódica básica que ha sido propagada a la totalidad de la filosofía hegeliana. Sin embargo, esta expansión cosmológica permite concebir el verdadero fundamento de las antinomias kantianas. Consabidamente, Hegel llamó determinaciones del pensamiento a semejante fundamento, es decir, al fundamento de las antinomias. A partir de ahí, todo dependía de llevar a cabo el tratamiento más puro, ya sin mezcla con forma sensible alguna de las determinaciones del pensar. De este modo, lo antinómico trascendental, aún intervenido por las formas sensibles, debía ser sometido a un proceso de purificación lógica hasta alcanzar su concepto más simple. Del catártico trascendental nos adentramos por esta senda en el cazarmós especulativo. En definitiva, lo que la lengua kantiana llama prueba apagógica, en tanto justificación de la verdad de un lado de la antinomia, a partir de la falsedad del otro lado de la antinomia, es pensada en lengua hegeliana como resultado del aislamiento de afirmaciones, diríamos, meramente asertóricas y la consecuente delimitación de la antinomia al reino de lo subjetivo. No sin audacia, Hegel sostuvo que la verdad de cada tesis yace únicamente en la unidad de su concepto, o, lo que es lo mismo, en su ser asumido. Es decir, cada lado obtiene su verdadero estatuto en la totalidad, ¿no? Él llama aquí a esa totalidad el ser asumido de cada parte o de cada momento. De ahí que el programa especulativo conciba la antinomia como un momento unilateral de confrontación hipostasiada que debía ser llevado por sí mismo a la totalidad que lo supera. Cosmopolítica de la historia universal. A pesar de la masividad de la crítica de Hegel, lo cierto es que los motivos de la antinomia suelen aparecer más allá del margen de la primera crítica. Dicho de forma general, no solo la razón en su uso teórico, sino también la historia universal como tal ha recorrido un camino antinómico. En el bello ensayo Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, tal camino es definido precisamente como, dice Kant, la contradictoria marcha de las cosas humanas. La historia universal posee con ello un hilo conductor,
que la escritura filosófica debe sacar a relucir. Esta gran escena del mundo, armada de dos tendencias opuestas, también avanza de camino a su resolución. De esta suerte, así como el telos de la antinomia de la razón pura consiste en su disolución como idealismo trascendental, el telos de la antinomia de la historia universal se determina en la constitución más acabada del Estado moderno. En principio, las dos tendencias antinómicas de la historia universal son el impulso de destrucción y el impulso de construcción. Escuchemos en este punto a Kant. El medio del que se sirve la naturaleza para lograr el desarrollo de todas sus disposiciones es el antagonismo de las mismas disposiciones en la sociedad, hasta el extremo de que este antagonismo se convierte en la causa de un orden legal de aquellas disposiciones de la naturaleza. Hasta ahí Kant. La respuesta a la pregunta por el significado de la antinomia en la historia universal radica en la consabida fórmula de la insociable sociabilidad del ser humano. El impulso insociable finaliza en las consecuencias destructivas del mecanismo de singularización aislante de la comunidad política, mientras que el impulso sociable culmina en las consecuencias constructivas de la socialización pacífica de quienes integran dicha comunidad. El punto capital consiste aquí en el tipo de conexión entre ambas fuerzas proclives a fines opuestos. En efecto, la creación Perdón, de... profesor Pedro, ¿tú Sí. podrías, por favor, esperarnos un momentico? Tenemos una intervención de unos jóvenes acá. Ah, ya, ok. Sí, claro. Recuerda, es una universidad pública, ya ahorita continuamos. Perdón, profesor Pedro, nos están desalojando del edificio donde estamos. Lastimosamente tenemos que cancelar esta conferencia por el momento. Te ruego el favor de que nos disculpes. Yo estaré comunicándome contigo por medio del correo electrónico explicándote el asunto. Sí, claro. No, no te preocupes en absoluto. Lo hablamos después. Quizás hubiese sido bello poder conversar del tema, pero, o sea, de lo que ha ocurrido de esta Sí, pero bueno, manifestación, como que pero bueno.
No te preocupes, lo entiendo perfectamente y Dale, conversamos dale, después. estamos en contacto y bueno, ahí estamos charlando para la publicación de tu conferencia, también para el certificado, etcétera. Y ruego el favor de que nos disculpes, en serio. No te preocupes en absoluto, Dale, lo comprendo perfectamente. Chao, dale, un entonces, saludo bueno, desde ahí San estamos Francisco. conversando. Hasta luego. Más adelante hablamos. Dale.